Les damos la bienvenida al podcast número 159 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor y me acompaña César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Casi se me olvida, pero buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. El día de hoy tenemos un podcast de 2 juegos que César tenía por allí. De hecho, hizo una competencia, nos cuenta ahorita, pero quedémonos escuchando algo antes de pasar a hablar de estos juegos. Listo, entonces de la banda sonora, el primero de los títulos, el tema principal de A Hat in Time. Aquí hubo cuchillazos, golpes bajos. César, pusimos una encuesta, votación, para que la gente también nos ayudara a elegir un par de juegos de esos que no están como cumpliendo a rajatabla nuestras autolimitaciones de que los juegos tengan de menos de 3 años de ser lanzados, pero que César tenía allí desde hace tiempo en el tintero y quería de pronto preguntarle a la gente de cuál les gustaría escuchar esto en nuestro podcast. Recuerden que nos ayuda muchísimo precisamente que en esa aplicación de podcast que ustedes nos están escuchando se suscriban. Si pueden pausar un segundito, vayan y denle al corazoncito, que con eso más personas saben de nosotros. Listo, César. ¿Cómo funcionó la actividad? ¿Cuáles fueron esos juegos que usted tiene por ahí pendientes de pronto de conversar? ¿Y cuáles quiso la gente escuchar del día de hoy? Listo. Efectivamente, pues, como le comentaba alguna vez a Víctor, no todos los juegos que yo termino van definitivamente al podcast. ¿Por qué? Pues a veces porque el juego es muy pequeño, a veces porque hay otro que tiene mayor prioridad, algunos simplemente porque pues ya cumplieron hace rato la regla de los 3 años, entonces pues se quedan ahí dentro de los juegos que están terminados. Y yo no soy muy amigo de llevar esos juegos a reseñas escritas, que a veces Víctor sí lo hace con los juegos, sobre todo con los juegos independientes. Él dice, no, lo terminé independiente, bueno, le escribo, lleva más de tanto tiempo, le escribo una reseña escrita y pum, a la página web www.cronicasgumba y allá queda publicada. Yo en cambio los dejé ahí pasar y hace poco, entonces buscando temas para un futuro podcast y pensando de que pues ya no tengo tantos juegos nuevos, decidí, oiga, ¿qué hago con todos estos? Me puse a buscar, saqué la lista, elegí los más viejos y me di cuenta que eran 8. Y yo, venga, pero estos 8, ¿qué puedo hacer con estos 8 juegos? Y lo que se me ocurrió fue llevarlos a un torneo en Twitter. Armé las llaves, quedaron 4 llaves en la primera ronda, de ahí los 4 juegos que pasaron se enfrentaron en la segunda ronda y los que ganaron en cada una de sus llaves son los juegos que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, elegidos por la audiencia, el primer juego del que les voy a hablar es A Hat in Time. A Hat in Time es un juego muy bonito, muy colorido. Yo lo he tenido en mi lista de deseados hace mucho rato y sí me interesa saber qué piensa César al respecto, porque es un juego de plataformas en 3 dimensiones con un personaje que tiene un sombrerito muy bonito como si fuese una maguita y que, hasta donde entiendo, recoge muchas de esas mecánicas de los juegos de plataforma en 3D que tienen algún tiempo. Pues hablamos de Mario 64 o los juegos de pronto de Banjo-Kazooie, sí, Donkey Kong 64, eso. esos. ¿Y cuál es entonces como el trasfondo de este juego? ¿Cómo llegó usted con él y cómo se desarrolló? Listo, entonces primero mencionar que el juego fue lanzado originalmente en PC en octubre del 2017, luego tuvo una versión para PlayStation 4 y Xbox One de diciembre del 2017
Esa fue la edición que yo jugué. Y finalmente fue lanzado para Nintendo Switch en octubre del 2019. El estudio que lo desarrolló es un estudio danés que se llama Years for Breakfast y fue publicado por Humble Bundle, que es, digamos, por la rama publisher que tiene este Humble Bundle, que es una plataforma donde se venden juegos empaquetados. A ver, la idea original se le ocurrió al director del juego, que se llama, y ahí perdonad mi danés, Jonas Kaerlef, un graduado de ciencias de la computación que sentía que habían pocos exponentes del género, en parte por el desastre ocasionado por Donkey Kong 64. Para los que jugaron ese título... Desastroso. Yo soy fanático de Donkey Kong y ese juego me decepcionó mucho porque es un colectatón extendido de muy mala manera y además que en la Nintendo 64 obligaba a utilizar la expansión, si no, era injugable y eso limitó que mucha gente pudiera probarlo. Sí, y el tema era que en ese juego, como quien dice, ya se pasaron de la barda, o sea, los juegos anteriores, por ejemplo, los Banjo-Kazooie tenían todos estos elementos de que hay que coleccionar notas y hay que coleccionar figuritas y hay que coleccionar llaves, pero ya con el Donkey Kong 64 se pasaron para el otro lado, ya estaban como rellenándolo por rellenarlo. Uh-huh. Y eso hizo que prácticamente el género en parte desapareciera. Los juegos de plataformas de 3D pasaron a un segundo plano, pues sí sale un Mario cada 3, 4, 5 y en este caso 6 años, pero pues no hay mucho más así como para probar. Él empezó el proyecto en agosto del 2017, en agosto del 2012 con un presupuesto de $0 y un único miembro del equipo, el mismo. Poco a poco entonces algunas personas se unieron al proyecto donando su tiempo y diferentes esfuerzos. Entonces en junio de 2013 se lanzó un proyecto en Kickstarter que buscaba algo de presupuesto para el juego. Se recaudó casi 10 veces la meta original, que era tan solo $30,000. Y con el dinero extra y las metas adicionales se armó un equipo que es este estudio que se llama Years for Breakfast y se amplió el alcance del proyecto, lo que hizo también que se retrasara bastante de su fecha de lanzamiento inicial, que estaba planeada para el 2015. El juego, lo que les comentaba, finalmente salió en el 2017. Yo compré el título cuando lo lanzaron en una línea de distribución de Limited Run Games. Yo también me había parecido llamativo, pero yo soy de las personas que compran los juegos en formato físico. Perdón, este no fue el Limited Run. Este fue que lo publicaron y con un tiraje más o menos limitado, pero sí estaba disponible para compra. Entonces dije, lo vi barato en una de esas promociones de fin de año y dije, bueno, esta es mi oportunidad y lo compré. Esa es la historia como detrás del juego. Listo, ahora sí hablemos de historia en el juego. Yo veo una niña como maguita que tiene por ahí que saltar, recolectar cosas, hay como poderes mágicos por el medio, no sé si es maguita o no, sencillamente por el atuendo lo digo. ¿Qué historia hay aquí detrás de este A Hat in Time? Listo. El sombrero es un sombrero de copa, pero no necesariamente significa que la niña sea una maga. Y la historia es extraña, bastante rara, pero llamativa. El tema es que, pues sí, nuestro personaje es una niña pequeña que tiene este sombrero de copa, que va camino a casa en su nave espacial. ¿Por qué en su nave espacial? Ni idea. Camino de dónde a dónde, no, ni idea. Pues sé que va para la casa, pero no sé dónde partió. Y lo que sucede es que al pasar por un planeta, un miembro de la mafia de ese planeta le reclama que pague un peaje. La niña dice que no y en un accidente entonces cae al planeta y pierde los relojes de arena que utiliza la nave como combustible. Entonces nuestra misión dentro del juego es simplemente recuperar esos relojes de arena y en cada misión digamos que tenemos un relojito de arena. Me recuerda mucho la estructura de un juego como Super Mario 64, que usted entraba a cada cuadro y cada cuadro tenía como 6 estrellas diferentes. Aquí sí. funciona lo mismo. Y eso lo que hace es que nos va contando la historia de ese mundo. O sea, aquí no solamente, sí,
la estrella o el reloj de arena está en una parte diferente, sino que eso también tiene un pedacito de historia. Entonces, por ejemplo, el primer mundo es la ciudad de la mafia. Entonces, en la ciudad de la mafia, el primer relojito de arena nos permite conocer una niña que se está enfrentando a la mafia. En el segundo pedacito nos enteramos que le secuestraron a la niña y tenemos que rescatarla. En el tercer relojito, entonces nos enfrentamos al jefe de la mafia. Luego en el mundo 2 es una historia completamente diferente. Es que vamos a visitar unos estudios, no sé qué. Y entonces como que cada relojito tiene su propia historia. Pues por lo menos los relojitos principales. Y eso es muy llamativo porque le agrega a uno un extra, no solamente jugar el mundo, sino también conocer ese fragmentico de la historia. Es decir, que aparte del incentivo de encontrar el relojito de arena, vamos develando historia. Entiendo que entonces de alguna forma relativamente lineal en cuanto a la historia, pero con exploración en 3 dimensiones en el mundo. Sí, más o menos. Ok. Igual después de cierto punto, a medida que vamos recolectando relojes, nos van abriendo otras áreas para explorar. Listo. Entonces, cuando hablamos de un juego de plataformas en 3 dimensiones, normalmente, y más estos que son de recolectar elementos, lo que tenemos son pruebas o rutas que debemos lograr surcar para poder encontrar un relojito de arena. A veces tenemos jefes, a veces tenemos algún tipo de reto particular. ¿Cómo funciona aquí la jugabilidad? ¿Qué tal la cámara? Que es muchas veces uno de los puntos más, digamos que delicados en este tipo de juegos. Listo, pues efectivamente, hablando desde el punto más básico, el juego es un juego de plataformas 3D, para de pronto los que vivieron la época dorada de esos juegos de la Nintendo 64, como Mario 64 o Banjo-Kazooie, pero tiene algunos elementos modernos que hacen un poco como más amigable la experiencia. Entonces, por ejemplo, nuestro personaje tiene un doble salto o nos agarramos de los bordes de las plataformas para que no sea tan sencillo caernos. Normalmente al caernos no perdemos una vida, sino que nos perdemos algún toque de energía o cosas por el estilo. O sea, como que tiene penalidades menores. Y además de los saltos y ataques básicos, que tenemos una sombrilla para atacar, también contamos con varios sombreros. Es decir, el sombrero no es solamente estético. Estos nos dan varias habilidades para progresar dentro del juego. Entonces hay uno que nos permite correr, hay otro para lanzar ataques a distancia y varios. Hay como 5 o 6 sombreros en ¿Y total. cambiar esos es que entrar a un menú y cambiarlo o...? Sí, exacto. De hecho es con un botón dentro del control que nos aparece como la selección de todos los sombreros y lo cambiamos seleccionándolo dentro de esa rueda de sombreros. Para conseguirlos es un poquito más complicado, pero también es relativamente sencillo porque lo que hacemos es que dentro de los puntos vamos encontrando unas lanitas y cuando tenemos suficientes lanitas y encontramos el tipo de sombrero podemos tejer ese sombrero. O bueno, esa es la explicación dentro del juego. También otro elemento que también juega ahí es que tenemos poderes que podemos equipar, que son pines que le pegamos a nuestro sombrero. Eso nos dan efectos que son normalmente pasivos. Entonces, por ejemplo, hace que cuando pasemos cerca de las monedas del juego, que son como unos cristalitos, ellos se acerquen a nosotros. No tenemos que tocarlos físicamente, sino que se nos acerque. Podemos también ponernos un pin que nos salve automáticamente de caídas mortales automáticamente. O sea, si le saltamos desde muy muy alto, al final abrimos mágicamente la sombrilla y nos pegamos con fuerza. Y al final podemos equipar hasta 3 de esos pines. Esos se van comprando precisamente con la monedita del juego, con los cristalitos que vamos recolectando. Los mundos se seleccionan desde nuestra nave espacial, entonces cada vez que salimos, encontramos lo que encontramos dentro de la nave son como áreas en las que tenemos telescopios y con eso enfocamos diferentes partes del planeta y siempre cambian bastante los objetivos, lo que les decía, en el mundo 1 está el objetivo 1 que es ir a conocer a esta niña, objetivo 2 que es ir a rescatarla, objetivo 3 que es ir a pelear contra el jefe, objetivo 4 que es etcétera, etcétera. Y por eso la estructura me recordó un poquito como los juegos de Mario Galaxy, el Super Mario 64.
en que va uno y entra a un cuadro y el cuadro tiene diferentes estrellas y cada una de las estrellas es una forma diferente de conseguir en este caso es un reloj de arena. Ahora, con respecto a la cámara, funciona, yo diría que bastante bien para el modo de un solo jugador. La versión que yo jugué es una versión que trae el primer contenido descargable que ellos lanzaron. Y esto también incorporó un modo, ese fue un contenido gratuito, para 2 jugadores. Y ahí el juego sí sufre, porque la cámara para un solo jugador funciona bastante bien, los controles responden de manera óptima, pero cuando estamos en 2 jugadores la cámara trata de esforzarse para mantenernos a los dos enfocados todo el tiempo y eso la pone en unas condiciones bastante locas y tuve muchos problemas jugando en 2 jugadores precisamente porque en un mundo lo intenté 2 veces y 2 veces tuve errores dentro de la jugabilidad, me quedé atrapado por debajo del piso o no se activó un evento que tenía que activarse y entonces no pude continuar en esos puntos. Entonces, para un solo jugador la cámara funciona bastante bien. La cámara depende en parte del mundo, porque pues si estamos en un mundo como digamos el inicial, que es Mafia Town, yo tengo libre control sobre la cámara, la puedo mover para donde quiera. Pero si estamos en un mundo, digamos, un poquito más restringido, como más adelante hay un mundo en un tren, entonces lo que hace la cámara es que se colocan en puntos específicos para tratarnos de dar como la visual y el juego se comporta un poquito diferente también en esos niveles. Entonces, la cámara funciona bastante bien, el control responde bastante bien y los objetivos son variados, es muy entretenido y tiene bastantes cositas extras para explorar, para conseguir los relojitos adicionales. Entonces es lo que les puedo decir del lado de la jugabilidad. Ok. La duración aquí, ¿cómo le fue? Es un rango intermedio. Pues para el tamaño del juego se me hizo que la duración es bastante... es suficiente, se siente completo con los 5 episodios que vienen inicialmente y hay un 6º episodio que ese se siente un poquito raro, porque pues si usted solamente trata de terminar ese juego, es un juego relativamente corto, hay misiones muy puntuales, pero también tiene, por ejemplo, relojitos de arena escondidos o submisiones, hay como una brecha temporal, entonces usted se mete por esa brecha temporal, juega un fragmento de estos simplificados, me recordó en Mario Sunshine, que uno va como, hey, sí, exploremos el mundo y de repente se encuentra un mundo en que solamente le quitan a usted sus capacidades adicionales y solamente concéntrese en avanzar y llegar hasta el momento final. Y se me hizo que es una buena duración. Ya la verdad, no me acuerdo exactamente cuánto me gasté, pero si mal no recuerdo estaba por el rango de las 12 horas tal vez. Ok, entonces estamos en un juego que nos da, bueno, está más o menos en la línea de los demás juegos normales, porque ese Donkey Kong era una cosa espantosa. Sí, no, es un rango y es un rango relativo y pues hay cosas extras para hacer, o sea, por ejemplo, si usted se quiere poner a buscar los trofeos, hay que completar los mundos más de una vez y hay que buscar la ruta alternativa y hay que recoger cosas que normalmente uno no recogería y están ese tipo de actividades extras. Listo, entonces hablemos de los aspectos técnicos de este juego, recordando que es un juego independiente que empezó con un equipo unipersonal y que luego se amplió, pero a un equipo no muy grande. Para mí es muy bonito, es colorido, digamos que no es un juego que deslumbre el tema poligonal, pero ¿cómo lo describirías? Esa ambientación, ¿cuál sería? Bueno, el juego fue desarrollado sobre Unreal Engine 3, lo que normalmente significaría tonos más bien oscuros y gráficas realistas, pero no, este no es el caso. De hecho, utiliza un estilo muy caricaturesco que me parece algo similar a lo que se puede ver en Legend of Zelda Wind Waker.
con personajes y enemigos muy expresivos. Ellos simplificaron, por ejemplo, todo ese tema de los movimientos faciales. Lo que hicieron fue dejar caras como planitas, pero mueven los ojos como diferentes texturas para los ojos y la boca, de tal manera que los pueden hacer así muy, muy expresivos. Los niveles son muy, muy variados. Entonces, está el mundo inicial, que es Mafia Town. Hay un bosque encantado, un estudio de cine no son muchos, eso sí, o sea, no son muchas áreas las que hay que explorar, pero cada una de las áreas se siente muy diferente. Entonces, por ejemplo, Mafia Town, pues tiene una estructura, es una estructura más de un mundo abierto. El estudio de cine es un estudio de cine y luego se parte en dos áreas, una que es como la película A y la otra es la película B, y luego vuelven y se unen en el estudio de cine. El bosque encantado que les mencionaba es un área de mundo abierto muy amplia para explorar, que tiene muchísimas rutas y muchísimas cosas para buscar, y así hay varias secciones. Entonces no son muchas áreas, pero hay buena variedad y son bien interesantes de explorar. En cuanto a rendimiento, funciona bastante fluido, pero luché, lo que le decía, muchísimo con la cámara en el modo de 2 jugadores. También encontré varios bugs. De hecho, estaba tratando de jugarlo con mi hija y nos tocó renunciar. O sea, ella misma me dijo: papi, yo quiero seguir jugando esto contigo, pero definitivamente no vamos a poder terminarlo si seguimos jugando los dos, porque en serio nos quedamos atorados en un mundo en el que tuvimos 2 bugs en el mismo nivel, en la misma parte, en partes diferentes del mismo nivel, y dijimos: no, esto está muy complicado para dos. La intención era buena de agregarle esa modalidad, pero definitivamente tiene muchos problemas técnicos para ese elemento. Y el tema de sonido, ¿cómo va? En los juegos en los que de pronto, de los que toma inspiración, pues no había mayor historia o mucho que comentar, sí, muchos ruiditos y cosas así. ¿Cómo estamos aquí? ¿Eso está localizado? Bueno, primero empecemos por la música. La música es bastante buena. La compuso alguien que se llama Pascal Michael Stiefel, y este es su primer y único juego a la fecha, pero con frecuencia hace mezclas de temas y colabora en otros proyectos. Es muy energética y hay temas diferentes para cada misión. Lo que sí pasa es que se siente mucho la inspiración. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en nuestra nave, yo juraría que esto lo escuché en Super Mario Galaxy. No, obviamente no es la misma canción, porque pues no es la misma canción, es una canción compuesta, pero se nota mucho esa influencia. Hubo un mundo, un área en particular en que llegué como un molino, y yo no estoy escuchando la canción de las tormentas de Legend of Zelda Ocarina of Time. Se me parece mucho. Entonces, se nota mucho la inspiración. Es buena, es entretenida, pero, o sea, no sabe uno si decir: es que esto se parece demasiado, que como que no es original, o alabar ve, qué homenaje tan bueno de esta canción. Está ahí en un punto intermedio difícil. También hay que mencionar que hicieron colaboraciones con Grant Kirkhope, que es el compositor de Banjo-Kazooie, precisamente porque fue una de las metas que se logró pagar con el Kickstarter que se hizo inicialmente. En cuanto a las voces, me permito informar que tiene doblaje de voces para todos los personajes no jugables, excepto, obviamente, para el nuestro, que el nuestro sí es mudita, la personaje no, nuestro protagonista no dice nada, pero todas las demás voces hicieron un muy buen trabajo. No son tan profesionales, pero precisamente como es el humor y todo este tema caricaturesco, hay como mucho exageración y acentos muy marcados. Entonces la mafia suena como mafia rusa, sacada de una película de los años 80, y todo eso, tiene todos esos elementos. Hay personajes muy británicos. Es muy, muy, muy divertido escucharlos, y me parece que en general hicieron un buen trabajo. Bien, aquí no nos vamos a quedar escuchando algo. Escuchamos al principio precisamente algo de la banda sonora, porque son 2 juegos,
Exacto, porque son 2 juegos. Entonces pasemos directo a hablar de lo que más le gustó a César de A Hat in Time. Un juego de plataformas en tercera persona, de corte independiente. ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo que más le gustó? Lo bueno. Listo. Varios puntos importantes. Primero, los niveles y las misiones. Súper divertidos, súper variados, muy bien diseñados. Excelente el trabajo en los niveles y las misiones. Otro punto positivo es el estilo visual. Se nota que no tenían los recursos para irse muy al extremo, como para buscar ese realismo, y entonces supieron aprovechar con este diseño caricaturesco, haciéndolos muy expresivos, con poquitos recursos lograron efectos muy interesantes. El diseño y los niveles visualmente también son muy llamativos. Otro punto positivo es el tema de la música. Yo reconozco todas esas referencias que usaron precisamente porque he jugado muchos de esos títulos de plataformas en 3D de la época de la Nintendo 64. Le saqué mucho provecho en esa época, y todos esos guiños y todas esas composiciones y estructuras que son familiares me recordaron esos títulos anteriores o otros títulos de otras franquicias que también he disfrutado. Entonces la música me pareció bastante buena. En cuanto a aspectos negativos, solamente tengo uno, que ya lo mencionamos, que es el manejo de la cámara. La mayor parte del tiempo funciona bien para un jugador. Para 2 jugadores definitivamente perdimos el año. Y para un jugador puede haber un par de momentos en que sufra uno, pero es lo de menos. Y otros temas para mencionar, tengo tres temitas para mencionar. Uno, el tema de los controles y el uso del sombrero. Se me hace que están presentes y es llamativo, pero no les sacaron el suficiente provecho. Hay como muy poquitos sombreros y se utilizan en situaciones muy particulares. El otro tema para mencionar es que pues igual viene siendo un juego algo corto para el tipo de títulos que estamos acostumbrados. Actualmente pues esos juegos son, digamos que tienen muchas más misiones. La versión que yo jugué es la versión que tiene el primer contenido descargable que lanzaron, que es un mundo adicional. Entonces, por ejemplo, ese mundo adicional agrega otro pedacito de juego. Y el otro punto es el tema de los bugs. Les mencioné que sobre todo cuando estaba jugando a 2 jugadores tuve algunos bugs, pero no fueron los únicos. Cuando estuve jugando solo también tuve algunos problemas. El juego se me estancó un par de veces. Entonces ya está en un punto en que debería estar pues completamente solucionado ese tipo de problemas, pero ahí todavía están presentes. Ok, entonces, para redondear este A Hat in Time, ¿a quién le recomiendas este juego? ¿Qué diría el juez Goomba de comprarlo o no? Bueno, ¿a quién se lo recomiendo? A todos los amantes de los juegos de plataformas en 3D, sobre todo a todos los que vivimos la época dorada de la Nintendo 64. Los mundos son muy entretenidos de explorar. Y en cuanto a una calificación, yo diría que es un juego comprable, precisamente porque el precio también el que salió es un precio reducido, entonces todos los positivos suman más que los negativos que encontré, como para decir que el juego es comparable. Sí, yo lo tengo ahí en mi lista y lo tomaré en cuenta. Creo que sí vale la pena y se consigue a buen precio, y por allí sí he visto algunas ediciones en formato físico para los coleccionistas. Listo, entonces recuerden que nos pueden agregar allí en sus buscadores de podcast, y si nos recomiendan, mucho mejor. Pasémonos al segundo juego del que vamos a hablar el día de hoy, que ganó en esta votación, en este enfrentamiento de los juegos que tenía César terminados por allí hace tiempo. Y entiendo que es un juego de PlayStation 4, exclusivo de la PlayStation 4, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué juego y qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar de la banda sonora de Infamous Second Son la canción que se llama The Vandal King.
Bien, entonces, ¿se dice Infamous o Infamous? Nunca he sabido. Cualquiera de las dos, porque eso depende si usted pronuncia local o cómo la pronunciarían en Gran Bretaña, no pasa nada. Listo, entonces yo le voy a decir Infamous Second Son es un juego que salió no propiamente de lanzamiento, pero sí muy por el lado de la ventana de lanzamiento de la PlayStation 4. Fue uno de esos juegos que acompañó ese primer año y recibió muy buenas críticas en su momento porque es un juego muy ágil, de acción en tercera persona, con muchas posibilidades en un mundo que no es lineal. Cuéntenos un poquito del trasfondo de este juego, cómo llegó usted a él también y cómo nos llegó a nosotros. Listo. Efectivamente el juego fue lanzado, pues no en el lanzamiento, pero lo que podríamos llamar la ventana de lanzamiento, porque salió el 21 de marzo del 2014, la consola salió en noviembre del 2013. Fue desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado directamente por Sony. De Sucker Punch ya hablamos previamente en nuestra reseña de Ghost of Tsushima. Si quieren escuchar esa reseña o si quieren escuchar un poquito más de la historia de Sucker Punch Productions, es el podcast número 93, tercera parte. Entonces en esta oportunidad les voy a hablar un poquito o les hablaré brevemente de la franquicia. Esta inició en PlayStation 3 en el año 2009. En el primer juego controlamos un repartidor que por un accidente recibe poderes eléctricos y hace un trato con el FBI para escapar de la ciudad que se encuentra en cuarentena luego de la explosión que nos dio esos poderes. El título se siente como un juego de superhéroes por el tema de los poderes, por la forma como se mueve el personaje a través de la ciudad. Y cuenta con un sistema moral binario en el que uno elegía si tomaba la decisión buena o tomaba la decisión mala, o sea, si la decisión en la que soy bueno, la decisión en la que soy malo, y listo. Ese primer título se caracteriza porque tiene un giro muy interesante al final y yo personalmente lo terminé, le saqué el trofeo de platino, entonces espero escribirle una reseña en un futuro cercano. Esa fue la primera entrega. La segunda se llama simplemente Infamous 2, fue publicada en 2011, es una secuela directa del título anterior, utiliza el mismo protagonista pero se desarrolla en otra ciudad. El objetivo en este juego es aprender más sobre el villano, el malo malandro que se nos reveló en el juego anterior. Y ahí la idea es prepararse para derrotarlo. Entonces, pues como secuela directa, reutiliza muchos elementos de la entrega anterior, expande algunos también, y este juego cierra la historia de ese protagonista. Además de el juego del que les estoy hablando el día de hoy, de Second Son, se lanzaron dos historias cortas y como pequeños juegos. La primera se llama Festival of Blood. Este cuenta una historia que sucede en paralelo con la segunda entrega. Y First Light, que es una expansión de Second Son, que salió como 6 meses o un año después, que se puede jugar sin el título original y donde controlamos otro personaje y que a la vez funciona como una precuela de Infamous Second Son. ¿Cómo terminé yo con este juego? Fui a hacer unas compras, creo que estaba mirando, no, ya no me acuerdo qué producto estaba mirando ahora y pasé por un almacén de cadena, fui a mirar qué había en promoción y, oh sorpresa, este juego estaba ridículamente barato, o sea, pero muy, muy barato, el equivalente actual de $8. Y dije, he escuchado que es bueno, me lo llevo para la casa y así fue como lo terminé comprando y terminando. Bien, ya nos estás adelantando un poquito de que hay decisiones por tomar aquí, de que hay, bueno, una serie de cosas aquí de fondo con gente que lanza armas que no debería lanzar. Cuéntanos, sabiendo o intuyendo yo que lo principal en este juego es la acción, ¿qué tal va la historia? ¿Sí le aporta? Definitivamente sí. Y eso es algo que no es nuevo para la franquicia. Incluso desde el primer juego, la trama tiene un peso muy importante dentro del desarrollo del juego. Entonces, los eventos de este título en particular ocurren en el 2018. Eso es 7 años después
de lo que sucedió en los juegos anteriores, en el 1 y en el 2. Los conductos, que es como se les llama a los individuos que tienen poderes, en este momento están siendo cazados por una agencia gubernamental, y no cazados con S, sino cazados con Z, porque son clasificados como bioterroristas. Nuestro protagonista se llama Deslin Rowe, es un joven grafitero de 24 años de edad, que es miembro de una comunidad de nativos americanos y que tiene un hermano que es como el sheriff del pueblo. Estando los dos, ellos son testigos del choque de un camión que conducía a 3 de estos individuos o 3 conductos. 2 de ellos escapan inmediatamente, pero al tener nosotros contacto con el tercero, descubrimos que nosotros también tenemos habilidades. La habilidad específica de nuestro personaje es la de absorber los poderes de otros. Entonces, en ese momento llega la directora de esta agencia que está reuniendo a todos estos conductos. Ella también tiene poderes, los poderes de ella son específicamente poderes de concreto, y lo que hace es que usa esos poderes contra la comunidad para interrogarlos. Y nosotros, cuando nos despertamos una semana después, porque quedamos inconscientes, descubrimos que muchos de los miembros de nuestro grupo, de nuestra ciudad, por así decirlo, quedaron afectados por el uso de esos poderes y están muriendo lentamente, están siendo envenenados poco a poco por lo que hizo esta señora. Como nuestra habilidad es absorber los poderes de otras personas, entonces lo que decidimos es que vamos a buscar al líder de la agencia que está en una ciudad cercana, en este caso la ciudad cercana es Seattle. Vamos a buscarla y por las buenas o por las malas vamos a absorber los poderes de ella para poder rescatar o salvar a las personas que fueron afectadas negativamente por los interrogatorios. ¿Y que por qué esta organización está en Seattle? Porque allá quedaron los 2 conductos que alcanzaron a escapar del choque. Esa es como la trama dentro del juego. Ahora, con respecto a las decisiones, es que en ciertos puntos del juego el título nos permite, usted quiere tomar la decisión buena o quiere tomar la decisión mala. O sea, ¿quiere ser el bueno o quiere ser el malo? Ahora, lo bueno de esto es que eso tiene un impacto dentro de la jugabilidad. Lo malo de eso es que no tiene como mucho sentido muchas veces tomar la decisión mala, en función de que como que no pega muy bien la decisión que estamos tomando, pero pues bueno, eso es harina de otro costal. Y que como se nos cuenta la historia, normalmente lo hacen a través de cinemáticas del juego, pero en momentos particulares, por ejemplo, cuando estamos absorbiendo los poderes de alguien más, lo que hacemos es que vemos los recuerdos como si fuera una caricatura dibujado sobre, no cómic, sino como dibujado en 2D sobre un fondo plano, como si fuera, no sé, como papel maché. Entonces son tintas, es como una forma de contarnos más cosas con un presupuesto más reducido. Entonces esa es como la forma en la que recibimos la trama. Entonces pasémonos a cómo se juega esto. Ya de pronto nos has comentado un poquitico del tema de poderes, que en esa época ya habíamos pasado o ya nos habían llegado los primeros juegos de la serie de Arkham, que como nos comentas de pronto se pueden parecer un poquito. ¿Qué particularidad tiene este Infamous? Bueno, primero que todo, sí, efectivamente es un juego que la mejor forma de escribirlo es como un título de superhéroes, porque pues lo que hacemos es que recibimos los primeros poderes que recibimos son de humo y fuego. Con estos podemos atacar y también desplazarnos por la ciudad, esta parte es muy importante. Estos poderes también los podemos mejorar con unos núcleos. De hecho, esto es parte de la misión, porque si queremos enfrentarnos a la manda más, vamos a tener que hacerlo con más poderes y con mejores poderes.
Y para conseguir estos núcleos lo que hacemos es derrotar bases enemigas o cumplir algunas misiones de la historia principal. Los tipos de poderes a los que tenemos acceso están restringidos por nuestro karma, y ahí es donde entra el sistema moral que les mencionaba previamente. Entonces, hay algunos poderes que son neutrales, es decir, sin importar si tenemos buen karma o mal karma, los podemos utilizar. Pero hay otros poderes dentro del mismo tipo que solamente están disponibles para los personajes que tienen buen karma. Y hay otros que solamente están disponibles para los personajes que tienen mal karma. Entonces, ¿cómo se puede jugar? Se puede jugar por la línea media, pero la verdad no es recomendable. Lo irrecomendable es que usted juegue siempre a hacer el bueno o siempre a hacer el malo. Lo que usted elija, quédese y cásese con eso de aquí al final, porque la idea es que usted lleve todos sus poderes al máximo karma bueno o al máximo karma malo para hacerlos lo más poderosos posible dentro de esa línea. ¿Y qué cambian? Por ejemplo, para dar un ejemplo, el de poder de karma bueno es que yo lanzo una bomba de humo donde los enemigos quedan como atontados y yo mientras tanto los puedo derrotar. Mientras que si escojo el del karma malo, lanzo un misil que mata a todos los enemigos que estén por ahí, sin importar si hay civiles también cerquita. Entonces, pues eso tiene la ventaja que me da más karma malo, o si lo hago, digamos que someto a los enemigos en lugar de matarlos, me dan más karma bueno. Es como el tema del karma. ¿Qué más les puedo mencionar? Otras cosas que afectan el karma. Pues no solamente matar o no matar civiles, también la forma como completamos las misiones secundarias, el tipo de grafitis que pintamos en la ciudad, porque hay puntos donde podemos pintar grafitis, entonces puede ser el grafiti del karma bueno, el grafiti del karma malo, o las decisiones que tomamos durante la historia. Hay puntos en que nos preguntan, oiga, ¿va a ser A o va a ser B? Y entonces claramente el juego le dice, A es la decisión buena, B es la decisión mala. Y cuando digo buena y mala no es que tenga consecuencias buenas y malas, sino que afectan nuestro karma para bien o para mal. Podemos explorar la ciudad de forma casi abierta. La verdad, lo que hace es que el juego nos restringe la primera mitad del juego, y a partir de cierto punto, cuando cumplimos una cierta misión de historia, podemos explorar el resto de la ciudad. La ciudad también está dividida como en sectores que están controlados en su totalidad por la agencia, pero a medida que destruimos las guaridas, completamos misiones secundarias o logramos ciertos objetivos, ellos van perdiendo el control sobre ese sector. Y cuando el control sobre el sector baja del 30%, lo que podemos hacer es activar una confrontación que, si la completamos, nos da control total sobre el área, y eso hace que no aparezcan soldados ni patrullas que nos buscan y que nos persiguen. ¿Qué más les puedo mencionar? La ciudad está muy bien diseñada. Hay puntos interesantes para visitar, hay un buen nivel de actividad y hay facilidades para explorar sin importar el poder que tengamos equipados. Porque así como inicialmente empezamos con uno de humo, más adelante conseguimos otro y después conseguimos un tercer poder, y con todos se puede explorar bastante bien. Y hay un elemento que siempre se me olvida, y es que yo, a medida que voy utilizando los ataques, por ejemplo, el ataque básico del fuego es que lanzo como unos golpecitos de fuego, de humo, y funcionan como si estuviera disparando cualquier otro juego. Pero eso me consume mi energía de ese elemento, y tengo que recargarla en cualquier punto alrededor. Por ejemplo, donde vea humo, yo puedo absorber el humo que hay ahí, vuelvo y cargo nuevamente toda mi barra. Esos serían como los elementos de la jugabilidad. Listo. Entonces, pasémonos a hablar un poquito de los aspectos técnicos, muy de la mano de lo que quería mostrar Sony con su lanzamiento de consola de nueva generación. Pues es un juego en tercera persona, digamos que es como uno de los estandartes que tiene Sony, que sus juegos sean en tercera persona, buscar los mejores detalles gráficos, deslumbrar con los escenarios.
Para el 2014, cuando se lanzó, ¿qué tal era el juego? Y ya tantos años después, ¿cómo se ha mantenido? Bueno, efectivamente, esto se lanzó prácticamente dentro de la ventana de lanzamiento de la consola y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo visualmente llamativo. La ciudad está modelada con bastantes detalles, hay texturas de alta calidad, los modelos de los personajes son realistas y están bien animados. Al motor les dejó hacer muchas cosas, por ejemplo, tienen ciclo de día y de noche, tienen cambios climáticos leves, es decir, lluvia, soleado, nublado, cosas por el estilo. Y hay una mención especial para todos los efectos de partículas, porque hacen muy llamativos los poderes. Así como les digo que empiezan con unos de humo, hay unos de... son muy vistosos y hay partículas y luces y disparos y energía por todos lados. Hay muchos elementos destruibles, por ejemplo, todas las guaridas de los enemigos. Ellos tienen torres y yo, si no quiero atacarlos directamente a ellos y tengo los poderes, sobre todo los poderes de karma malos, de mal karma, puedo lanzar ataques devastadores que destruyen fermentos y- y elementos del escenario. No son todos destruibles, pero hay bastantes destruibles. Entonces se me hace que es llamativamente, que es técnicamente muy llamativo. Donde se nota la experimentación y que es un juego de inicios de generación es en el manejo del frame rate, porque el frame rate está por todas partes. O sea, personalmente hubiera preferido que alguien hubiera tomado la decisión de bloquearlo en 30 cuadros por segundo en lugar de dejarlo flotar libremente, porque el juego sube y baja mucho. Él casi siempre se mantiene entre 30 y 45 cuadros por segundo, pero sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Y yo noto más esos cambios, a pesar de que está más bien, es más o menos estable, pero yo sí me doy cuenta de esos cambios en el frame rate. Curiosamente, el juego tiene una versión ajustada para PlayStation 5. Y si lo juegan en PlayStation 5, 60 cuadros por segundo absolutamente todo el tiempo. Pero, pues en la versión original, ahí sí ese tema del frame rate es bastante inestable. En los rangos altos, pero inestable. Y desde el punto de vista de música y sonido, si esto es medio de superhéroes, ¿hay rockcito de este ágil como en las películas de las que estamos acostumbrados? No, eso es muy extraño. La banda sonora fue compuesta por un grupo variado de músicos, o sea, no es un solo compositor, pero está más influenciado por la ciudad, por Seattle, que por el tema de las películas de superhéroes. O sea, las películas de superhéroes normalmente uno está acostumbrado a la orquestación, que es mucha pompa, muy épico todo el tema. Aquí no, aquí optaron por algo más rockero, con instrumentos tradicionales y sonido un poquito experimental, con esa influencia música independiente, de grunge, de sonidos un poquito más industriales que son propios de esa área del país, más que el tema de los superhéroes. Hay canciones buenas, pero la verdad se pierden un poco en el mar de explosiones y efectos sonidos que están sucediendo todo alrededor. Y aprecié más la música cuando la escuché por fuera del juego que en el momento en que estaba jugando. En cuanto a las voces, la actuación es muy sólida. Son actores profesionales en todos los papeles importantes que hicieron un muy buen trabajo con el guión. Son energéticos o emotivos según corresponda al momento. Y son personas que tienen bastante experiencia, no como actores de series o de películas, sino como actores de doblaje. El protagonista, por ejemplo, es Troy Baker, que ha trabajado en cualquier cantidad de videojuegos, incluyendo la serie de Arkham. La coprotagonista, pues una de las otras personas que aparece también es una actriz muy reconocida dentro del medio de los videojuegos. Entonces, por ese lado, muy bueno. Cuenta con doblaje al español, pero la verdad, apenas si lo probé. Redondeemos este podcast del día de hoy
Infamous Second Son, un juego de PlayStation 4 de acción en tercera persona, con poderes, medio superhéroes, con decisiones. Suena como una propuesta muy atractiva. ¿Qué le gustó? ¿Qué fue lo mejor del juego para César? Bueno, el primer aspecto positivo que me gustó bastante es que la trama es buena, es interesante y está muy enfocada. Lo que sucede muchas veces con estos juegos que tienen mundo abierto es que uno se encuentra con la trama una vez cada año bisiesto, pero aquí como el juego está como más enfocado, se me hace que estaba progresando continuamente, entonces estaba todo el tiempo yo conectado con la trama, eso me gustó. Lo otro que es bastante interesante fue el diseño de la ciudad y las actividades que se pueden realizar dentro de la misma. Se me hace que está de verdad pensada, construida alrededor de los poderes que podemos obtener. Entonces, por ejemplo, volviendo al principio, el poder inicial de humo no me permite escalar muros ni nada por el estilo, pero me permite desplazarme a través de la ventilación de los edificios, y en todas partes se encuentra uno de esas áreas de ventilación para poder ganar altura fácilmente. Entonces, a pesar de que el poder no es el mejor para explorar, también nos da igual las herramientas porque la ciudad está muy bien diseñada. Y el tercer punto positivo es que el combate es frenético, nos invita a utilizar las diferentes habilidades que tiene el personaje, no es solamente disparar o no es solamente, sino oiga, utilicemos este poder y ahora cambiémoslo por este otro y movámonos a este otro. Se me hace que le sacan provecho de verdad a la variedad de poderes que tenemos. Un aspecto que definitivamente es negativo es ese sistema moral binario, que es el karma bueno y karma malo y no hay puntos intermedios, entonces que tengo que enfocarme en uno. Yo personalmente pues me pareció entretenido y traté de sacarle el platino, pero entonces lo que hay que hacer es la primera vez jugarlo con todas las decisiones para ser bueno y la segunda jugarlo con todas las decisiones para ser malo. Y el final cambia un poquito, pero hay que hacer eso, hay que concentrarse en ser bueno o concentrarse en ser malo, no hay ninguna otra opción. Entonces ese sistema binario es débil comparado con todas las opciones y con esos matices que hay en muchos otros juegos o que uno le dicen, oiga, tome la decisión A y toma la decisión B, pero uno no sabe si de verdad la A es la del karma bueno o la B es la del karma bueno. Uno no se sabe exactamente porque pues toma las decisiones más como personaje que como para, oiga, pues que quiero los poderes de los buenos, entonces me toca tomar esta. Y dos puntillos que vale la pena mencionar que no están relacionados directamente que no son necesariamente buenos y malos, sino que pues están ahí como para mencionar. La dificultad está en el rango más bien amigable del juego. Sin mucha experiencia se puede, o sea, está diseñado para que todo el mundo avance. De hecho, diría que para algunas el juego de entrada podría ser muy fácil si están acostumbrados a ese tipo de acción en tercera persona. Y el tema es que la duración también está en el rango corto de tiempo. Estamos hablando de que es un juego que para terminarlo, solo terminarlo, son más o menos unas 10 horas. Eso está bien para un juego de acción, pero si estamos pensando que estamos en una ciudad con un mundo abierto, o por lo menos semiabierto, eso es poquito, porque pues estamos acostumbrados a que, o la mayoría están acostumbrados a que estamos hablando de 20, 30 horas de juego. Aquí estamos hablando de solamente unas 10 para terminarlo. Hay actividades adicionales, o si quiero tomar control total de la ciudad, o si quiero terminarlo con el final de un karma y luego con el final del otro karma, pues el tiempo se duplica, pero igual es relativamente corto. Ahora sí que hable el juez Goomba, ¿este es un juego que vale la pena comprar? Definitivamente, es un juego comprable, es un juego muy entretenido, es muy divertido hacer todas las actividades, la historia es enfocada, no se me hizo muy largo, de hecho disfruté que fuera más bien del rango corto de tiempo, porque me permitió hacer la segunda vuelta y jugarlo con el otro tipo de karma para ver que habían poderes diferentes, acciones diferentes, misiones diferentes y cosas por el estilo. Y eso me pareció muy, muy, muy divertido. Entonces definitivamente es un juego comprable.
Bien, entonces con esto vamos a cerrar el podcast 159. Tuvimos 2 juegos, un juego de plataformas en tercera persona, A Hat in Time, un juego que César recomienda como comprable, que el juez Goomba recomienda como comprable, lo tienen en bastantes plataformas. Este segundo juego, Infamous Second Son o Infamous Second Son, es un juego exclusivo para PlayStation 4 que se puede jugar en PlayStation 5 con mejoras por el hardware de la consola y que también César recomienda como comprable o el juez Goomba recomienda como comprable. Con esto terminamos el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Recuerden agregarnos a sus plataformas de podcast. Y se despide Víctor Dalos. A mí me encuentran en @GoombaVictor. Y por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran como @Flagsta en redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el mini torneo que armamos en Twitter. Si les gustó la actividad, coméntenosla para ver si podemos hacer otra más adelante para seleccionar o juegos para el podcast o de pronto reseñas escritas o algo por el estilo. Un saludo para todos.